Bienvenidos a Enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. En el episodio de hoy hablamos con Rafael Lara Tello sobre su tesis. Ahorita les digo de qué fue su tesis. Rafael Lara Tello estudió psicología en la Universidad Latina de América con el área terminal en psicología clínica. Becado toda su carrera y con mención honorífica al esfuerzo y perseverancia. En el 2001, hace 20 años, él realizó su tesis llamada Atención psicológica a través de Internet. Fíjate, en el 2001. En ese entonces, el ancho de banda era de 4 kilobytes por segundo. No había Facebook. Había, creo que, MSN, había ahí, creo que ICQ. No había pandemia. Antes de... En el 1900, hace 30 años se pensaba que Internet era una moda y ahora debería de ser un derecho humano. Rafael Lara desde entonces desde el 2001, ha brindado apoyo y orientación de manera intermitente, primero vía email, posteriormente vía chat, ahora a través de videoconferencia a tiempo completo. En el año 2009 actualizó su formación por demanda laboral. Presentó el examen, el examen EGEL en psicología clínica de Ceneval, aprobándolo con resultado satisfactorio. Mucha parte de su desempeño profesional ha sido en el área educativa, en diferentes universidades e instituciones dedicadas a la enseñanza. Buenas tardes, Rafael Lara. ¿Qué te parece si abordamos este tema contándonos qué te dio por en el 2001 ver a Internet como una plataforma para atención psicológica? ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Agradezco este espacio. Y respondiendo a tu pregunta, como bien comentas, en ese entonces ICQ, por ejemplo, eran programas que te permitían una conexión inmediata con personas que estaban muy lejos, como lo era el teléfono, pero de una manera totalmente diferente. El gusto por las computadoras como algo nuevo, ¿no? Yo recuerdo mi primer contacto fue en el World Trade Center en una exposición y pues sin duda me llamaron mucho la atención. Entonces en la universidad, cuando tienes que elegir un tema para la materia donde preparas metodología, me parece que era, no me acuerdo ya, seminario de titulación, pues tienes que escoger un tema independientemente de la forma en cómo te titules. Y mi atracción, insisto, por las computadoras fue grande y ver las posibilidades que se ofrecen por este medio, que en la actualidad han quedado más que confirmadas, pues en ese entonces me llamaron la atención y efectivamente empecé a investigar qué había previo a esto y me llamó mucho la atención encontrar datos de atención psicológica o atención médica, o en ese momento recuerdo era como lo que más se ofrecía era atención en vía telefónica, por ejemplo en Locatel, en la Ciudad de México, o a través de otras instituciones que te ofrecían en caso de que tú tuvieras alguna crisis, ansiedad o impulsos suicidas, te ofrecían atención a través de vía telefónica. Y pues, ¿por qué no Internet? Ese fue como que básicamente el interés desde ese entonces. Y para presentar la tesis, promocioné este servicio a través de correo electrónico en tu lista de contactos y le pedía de favor que le dieran forward, ¿no?, a su lista de contactos y que ofrecieran. Recuerdo que para mi tesis menciono creo que 5 casos de personas que se interesaron y pues pude darle algún tipo de contexto. Sí, claro, claro. Sí, pero en el 2001 todavía no toda la gente tenía internet en casa. Eran algunos y eran cuando el módem sonaba. ¿Te acuerdas? Claro. Que tenías que desconectar la línea de teléfono y luego conectarte tú a través de un módem y esperar a que conectara, pero no había en todas las casas como ahorita.
No, por supuesto. Sonaba cuando ya se conectaba y oías eso en el módem, decías, ya, entró por fin. Era complicado, lo comentabas, la banda, el ancho de banda en ese entonces era de 4.5 kbytes por segundo, o sea, una canción tardabas entre 4 y 5 minutos para bajarla. Y el correo electrónico, lo que estaba de moda, ¿no es cierto? Yahoo, Hotmail fue de los primeros. Yo tuve mi primer cuenta de correo electrónico en Lycos, a mí me gustaba Lycos. Y fue así, efectivamente, insisto, fueron 4 o 5 personas las que en ese momento dijeron, bueno, a ver de qué se trata, tengo este problema, exponían, estoy triste, en este momento no recuerdo exactamente de todos los casos, pero fue sustentable. Además, no podía hacer terapia, ¿no? Entré en un círculo vicioso a la hora de hacer mi tesis porque no podía dar terapia propiamente porque no estaba titulado y no me podía titular porque pues no terminaba mi tesis. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, atención psicológica más que psicoterapia, en ese momento, pues era brindar apoyo, obviamente gratuito, ¿no? No cobraba. Y aún así había resistencia. En la actualidad yo creo que hay resistencia. Es un tema bastante complejo porque así como encuentras muchos beneficios a través de Internet, pues también encuentras limitantes, ¿no? Básicamente yo en donde más lo he visto es cuando una persona está hablando de su situación, está tocando sentimientos y es difícil el no poder tener un contacto persona a persona, ¿no? Utilizas otros recursos, utilizas la respiración de antemano, es pues lo más recomendable, como en el caso de la terapia tradicional, pues que el lugar en donde se encuentren ambas personas, tanto el terapeuta como el cliente, el paciente, estén en un lugar tranquilo. Entonces, eh, es una forma de intervención, ¿no? Que fue evolucionando poco a poco. Para el año 2000 creo que apenas 5 millones de personas tenían acceso a Internet o tenían una cuenta de correo y ahora somos 70 millones. Y la diferencia sigue siendo grande, es decir, casi el 97% de las personas que tienen licenciatura o posgrado tienen acceso a Internet, mientras que las personas que no tienen ningún tipo de educación, creo que es el 5, menos del 10% que usa Internet. Y como esto, pues sí hay características, ¿no? Que son favorables y desfavorables. Yo me centro pues en todas las ventajas, en la temporalidad, en la posibilidad de que tú y yo ahorita estemos a miles de kilómetros. Entiendo que estás tú en Monterrey, ¿cierto? Sí. Y yo estoy acá en Morelia, Michoacán, pero pues eso ya no es una limitante para poder comunicarnos, para poder expresarnos, para poder pues compartir lo que sentimos. Tú como colega, como psicólogo, no sé si así lo veas, pero el discurso, la palabra, el poder expresar lo que se siente es la herramienta pues fundamental, ¿no? Lo ha sido siempre desde un punto de vista de la terapia, pues es la herramienta que utilizamos para poder facilitar a la otra persona dar coherencia y congruencia al discurso. Básicamente es eso, pero no sé cómo ves y si tienes alguna pregunta. Sí, yo pienso que la terapia presencial va a seguir existiendo, ¿no? Sí, y pienso que el contacto presencial se va a seguir, se añora, ¿no? Sí, claro. Pero los psicólogos, terapeutas, los profesionales de la salud mental están ofreciendo cada vez más servicios vía internet por la comodidad de todos. Es más fácil agendar, se es más cómodo por la comodidad de todos. Entonces, yo creo que va a seguir existiendo. Pero más que hablar del futuro, apenas hablar del presente, que pues apenas estamos tratando de entender este presente, ¿sí? Claro. Y el Internet, desde que empezó, ha sido neutral. En Internet tú sabes que puedes encontrar desde películas gore, ¿sí?, hasta leer la Biblia, y puedes encontrar desde cómo hacer una bomba Molotov hasta hacer terapia online. Es neutral, el individuo es el que le da el uso malo o bueno, por así decirlo. Tú le encontraste desde el 2001 un buen uso.
¿Qué cambios has visto en estos años? Pues la pandemia vino a acelerar totalmente el uso que le damos a esta tecnología, ¿no? Llamada Internet. Como bien dices, Internet es un martillo. Puedes construir o puedes destruir con él. En este caso se trata totalmente de brindar apoyo psicológico, que todavía en nuestro país, en diferentes zonas, varía, ¿no? En las ciudades, en el campo, en fin. Pero todavía en general hay cierta resistencia no solo a ir al psicólogo de manera presencial y tradicional, sino en general, ¿no? Y para mí, quizá generacionalmente se va cediendo más, es decir, los jóvenes, los que tienen ahorita 20 años, a lo mejor desde un principio ya no eran trabajadores sociales, como a mí me tocó en la primaria o en la secundaria, sino propiamente psicólogos y acompañamiento. Y ahora, en uno de mis últimos trabajos, me parecía maravilloso que como materia llevaban básicamente lo que se conoce como mindfulness. O sea, era un momento del día o dos o tres incluso, en los que hacían una pausa de 10 minutos y se dedicaban a tener esta herramienta que no tiene otra cosa desde mi perspectiva que ver más que con el autoconocimiento y con el control de emociones, algo que en la primaria, que a mí me tocó, pues impensable, ¿no? Matemáticas, español, geografía, historia, etcétera. Entonces, creo que nuestra sociedad, y no me voy a ir muy lejos, pero ha evolucionado, ha ido vertiginosamente cambiando en cuestión tecnológica y de cómo nos observamos como sociedad desde, pues quizá desde la llegada a la luna, ¿no? Yo creo que la revolución más importante del siglo pasado, del siglo XX, fue la revolución femenina, que también ahorita, pues es un tema súper actual, contemporáneo, y como eso, el uso de la tecnología, como bien dices, el buen uso, porque dicen por ahí, de nada sirve tener mucha información si no haces nada con ello, si no lo procesas. Entonces puedes tener internet, pero puedes de alguna forma quedarte con las mismas actitudes, ver videos, por ejemplo, música, que no está mal, pero no solo eso, ¿no? O pasar como lo hacíamos a lo mejor nosotros en nuestra generación mucho tiempo en el Nintendo, ¿no? Con Mario Bros. Y que no está mal, pero pues también tenías otras cosas que hacer. Algo se ha perdido mucho, por ejemplo, la cuestión física, ¿no? Nosotros jugábamos en las calles y lo que pedían las mamás era que te metieras porque ya estabas mucho tiempo de vago, y ahora, y la otra vez, cartones, las mamás sacan al niño, oye, aquí está la calle, hay juegos, o sea, ¿no? Y no te la pases todo el tiempo en el celular o en la computadora. La pandemia ha venido a adelantar, por ahí leí un encabezado, no recuerdo la fuente, 10 años el uso de las tecnologías, las TICs, ¿no? Tecnologías de la información y comunicaciones, lo que hubiera tardado, lo que hubiéramos tardado en llegar a usarlas como las usamos ahorita, hubieran sido 10 años si no fuera por la pandemia. Entonces, ya incluso no solo es una cuestión a veces de preferencias, ¿no? Como decía, habrá patologías, habrá casos que sean imposibles de tratar a través de este medio, ¿no? Que sí se necesitará, habrá, cada caso es muy diferente, pero ahora por la pandemia y el semáforo rojo incluso no puedes salir de tu casa. Entonces, ¿qué más sano que seguir o iniciar un proceso terapéutico a través de Internet en un lugar en donde tú estás seguro, ¿no? Sin riesgos de contagio, estás cómodo, estás protegido, en fin? Sí, pero además del riesgo de contagio, ya después de esta etapa, yo creo que para qué necesidad de irme hasta allá por el tráfico. Digamos, donde está mi psicólogo, para llegar a donde está él presencialmente, yo hago como media hora o más de ida y de regreso es cuando agarro tráfico. ¿Qué necesidad tengo de gastar gasolina, tiempo, estreses? Porque yo me estreso mucho en el tráfico y el de Monterrey. Aquí la gente manejamos muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que también va por gustos, ¿no? Pero esto es algo que ya es un presente, ya los psicólogos están ofertando más la terapia en línea y hasta ahorita yo no veo que algún psicólogo
diga que en línea no jala. Antes estaba cuestionado. Tú cuando escribiste la tesis ni siquiera había medios de pago. ¿Cómo le hacían? Ni Sí, siquiera sí, había claro. medios de pago. O sea, ahorita ya hay PayPal, transferencia y muchos. Pero ahorita como que ya no hay de otra. O sea, hay esto y funciona. Antes los psicólogos como que lo debatían ahí, que puede ser que sí, puede ser que no. Y ahora después de la pandemia, todos dicen que sí, claro, pues ya vieron que funciona, ya lo probaron, ya Ujú. lo intentaron, ya vieron que es lo mismo. Y ahora, es que esta plática, es que yo también, yo estaba haciendo mi tesis sobre adicción a Internet en el 2000 y luego mejor presenté el Ceneval y dejé la tesis a medias, no la terminé, pero la investigué mucho en aquel entonces. Y con esto de la pandemia, pues ya todos los psicólogos estamos convencidos de que funciona la terapia a través de videollamada. No hay nadie, yo no he visto a nadie que diga que no. No porque me dedique a esto, pues obviamente todos los que me contactan me van a decir que sí. Y aparte este es un podcast de terapia, ¿verdad? Claro, claro. Pero uno tiene amigos, colegas y todos, ninguno me ha dicho, no, terapia en línea no, no, yo mejor presencial. Y aparte, los que ven presencial también dicen, es que también, pues traes el cubrebocas, no alcanzas a ver los gestos, nomás ves los ojos, ambos traen cubrebocas. Y yo, la verdad, cuando tenía consulta presencial, solamente tocaba al paciente cuando lo saludaba, ¿verdad? Buenas tardes, pásale y lo saludaba. Y lo volví a tocar cuando me despedía, que le vaya bien, gracias. Y la única vez que los tocaba. No, de alguna forma yo sí llego a extrañar, yo sí, eh, en algunas ocasiones llegaba a tener contacto con mis pacientes, pero más allá de eso, es como ya no hay otra opción, ¿no? Los empleados de gobierno se fueron a trabajar a sus casas, empleados de la industria privada se fueron a home office, las clases se fueron ahora por internet, ¿no? Con todos los recursos, porque no solo es la video, bueno, a mí me ha funcionado, no solo es la videoconferencia en el momento, sino que de repente le puedo dejar un ejercicio o un test. De aquí a que nos volvamos a ver en una semana, te voy a mandar vía correo electrónico una encuesta. Bueno, en realidad es un test. La idea es que lo contestes con lo primero que se te venga a la mente, ¿no? Me lo mandas y luego eso es pues, material de apoyo para la consulta. Hay infinidad, ¿no? Yo creo que estamos en los inicios, con todo y que ya llevamos avanzado en 20 años y con la pandemia más, pues todavía las formas de comunicación que nos esperen, pues son muchísimas, ¿no? Como tú dices, quizá no valga tanto la pena hablar del futuro. Quiero comentar, hay una película también de los 90, a lo mejor la viste, y entre paréntesis encuentro como mucha, cuando leía tu experiencia y tu trayectoria, encuentro mucha afinidad. Yo después de psicología estudié dos semestres de sistemas computacionales, perdón, 2 años de sistemas computacionales, porque hay una relación ahí muy interesante. Cierro el paréntesis y retomo la película, se llama Días Extraños. La historia se basa en un aparato que graba todas las sensaciones de un individuo cuando lo está viviendo, y eso se graba y se lo puede poner a otra persona y lo puede sentir tal cual, es decir, calor, frío, aire, si a qué olía, qué se sentía en el cuerpo. Muy buena película, y entonces no me imagino, ¿no? Los alcances. Pero en el aquí ya tienes toda la posibilidad de hacer lo que haces precisamente en un consultorio. Creo que cada uno de nosotros como psicólogos o como abogados, o sea, como profesionistas, como profesionales de una rama, de una disciplina, tendremos nuestras particularidades, ¿no? La forma de abordar tanto la cuestión de la herramienta tecnológica como el caso del paciente. Entonces, pues las opciones son muchísimas. Sí, dime, Pedro. Tengo una pregunta. ¿Cómo? Sí. Porque yo supongo que los maestros que te ayudaron con la revisión de la tesis, en aquel entonces estaba más de moda la transferencia freudiana. Y, Ajá, y sí. es un elemento que se consideraba mucho a la hora de una terapia, ¿no?
Claro. ¿Cómo lo abordaste tú? Porque te lo tuvieron que haber preguntado, me imagino yo. ¿Cómo lo abordaste tú la transferencia en este tema de la terapia por internet? En esencia, creo que no es eh, muy diferente a cómo se da. No creo que sea una variación importante en el uso porque son los sentimientos o la idea, los símbolos que se depositan en ti como terapeuta al principio y luego qué haces tú con esos símbolos y cómo los regresas, ¿no? Entonces, estructuralmente no cambia mucho. Yo creo y creo que fue lo que argumenté en ese momento, pero el humanismo, ¿no? Saber que no estás, o sea, que estás con una persona a través de la tecnología, que es algo que difícilmente se hubiera podido lograr hace 20 años, o era imposible y casi impensable antes. Cuando investigaba en mi tesis, encontré casos de personas que se apoyaban emocionalmente o médicamente a través de cartas, ¿no? Y antes una carta tardaba un mes en llegar. Sin embargo, era útil. O sea, las personas recibían apoyo, incluso con estos medios. Entonces, no usar lo que tenemos ahorita. Con respecto a tu pregunta, insisto, estructuralmente me parece que es no tan diferente a la terapia tradicional, porque es tomar en cuenta a la otra persona como ser humano, ¿no? Y que involucra pues mucho más cuestiones de la ética como no prejuiciar, no encasillar, no que experiencias propias precisamente se involucren y distorsionen la relación. Entonces, el humanismo creo que hice mucho énfasis en eso. O sea, detrás, a pesar de lo frío que puede llegar a ser, porque es una de las grandes críticas, ¿no? Para las personas que creen firmemente, que en ese entonces defendían a capa y espada el contacto personal, efectivamente puede ser en un momento frío, insisto, a mí cuando, cuando la persona que tengo del otro lado de la línea tiene pues una catarsis, por ejemplo, emociones fuertes, yo sí llegué a hacer contacto en mis terapias, ¿no? Incluso de respiración o me interesa mucho investigado. Tengo por aquí un libro que quería aprovechar la ocasión, Psicoterapia Corporal Psicogenética. Es un libro que para mí ha sido fundamental en la cuestión terapéutica. Extraño eso, la verdad sí extraño eso del consultorio, pero tanto en el consultorio como en esta terapia a través de internet, es fundamental lo humano, ¿no? Saber que es una persona que tiene sentimientos, que puede estar muy lejos, pero que está ahí, ¿no? En este momento, en otro lugar. Sí, mira, antes había relaciones epistolares. No sé si te acuerdas los libros viejos que hay, autores viejos hablan de relaciones epistolares. Creo que el Quijote y la Dulcinea traían una relación así epistolar y algunos otros libros que no me acuerdo, pero hablaba de eso, de relaciones epistolares. Se escribían cartas y en esas cartas pues había una transferencia de emociones y luego llegó el internet y luego uno de los primeros medios era el IRC y la gente se emparejaba, o sea, había parejitas que se formaban a través de esa relación en internet por chat. Y antes no había cámaras de foto como ahorita, o sea, sí había pero no todo el mundo tenía una cámara. Sí, antes, pues es más, en el 2001 cuando tú sacaste la tesis, no era común tener una cámara fotográfica en la mano. Y en esa relación epistolar, entre ellos se describían, yo soy así, aparte de horas y horas de conocerse, de conectar en el sentido de generar empatía, generar intimidad de la relación y se hacía una pareja. Mal que bien, pero se formaba una pareja. ¿Sí? A lo que voy es de que había transferencia de emociones y en una videollamada también lo hay. Si se hace bien la sesión, puede haber una transferencia de emociones.
La hay, sin duda, insisto, se maneja igual. Creo que tú mencionaste una palabra que yo subrayo, ¿no? Igualmente, empatía. Empatía me parece algo muy importante en este contexto y como en la terapia tradicional, pues manejar esa transferencia sabiendo que tú eres un facilitador, ¿no? No eres un juez, ni eres un consejero, ni le vas a decir tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y en ese sentido, la transferencia es como circula, ¿no? Digamos, igual es tu responsabilidad, aunque yo soy el facilitador que ahorita te da herramientas para que mejores la situación. Tuve una experiencia que te comparto en Crefal. Crefal es una institución maravillosa en Pátzcuaro, aquí en Michoacán, en donde tuve la oportunidad de vivir un curso muy intenso para brindar tutoría educativa para adultos en América Latina. Vino una persona de la OEA y también creo que fue maravilloso porque enfatizaba, y lo reitero, la parte humana. O sea, siempre, en ese entonces nos decía, por ejemplo, cuestiones, no escriban con mayúsculas, ¿no? Eso significa que estás gritando. Entonces, trata de usar la puntuación correcta, este, en mayúsculas altas y bajas, mayúsculas y minúsculas. Siempre sea amable, siempre sea respetuoso. Eh, no, no tomen las cosas personales. En ese momento, pues era mucho a través de chat o a través de correo electrónico. Ya te estoy hablando del 2006, de esta experiencia. Eh, no había todavía la oportunidad de estar así en contacto, no había el ancho de banda, pero en esta relación que se establece entre paciente y terapeuta, pues son cuestiones que van, o sea, que son importantes tanto presencialmente, tanto en la terapia tradicional como en esta virtual, o a través de internet, en donde quizás sí tenga que hacerse más énfasis en este sentido, ¿no? A lo mejor hay un poco de vulnerabilidad por la frialdad, quizá, de no estar persona a persona. Entonces, los alcances son enormes. Hoy veía una noticia de un estudio serio en Japón en donde pues, la productividad de los trabajadores en una sociedad que es sumamente competitiva y hay un síndrome del trabajo, ¿no? O sea, personas que tienen un concepto, una palabra específica para esta adicción al trabajo que se tiene en Japón en la competitividad. Y un estudio serio decía que pues, la productividad no ha cambiado, al contrario, hay personas que se sienten más tranquilas, que tienen mayor productividad y que han tenido oportunidad de tener más tiempo con su familia, por ejemplo, o dedicarse a asuntos personales de interés personal y ya no perder tiempo, dinero y esfuerzo básicamente en los traslados, ¿no? Sentirte cómodo. Entonces, tiene sus bemoles como todo, ¿no? Estaba viendo la otra vez en ratos de ocio, anécdotas de cuestiones de maestras, por ejemplo, que están con sus alumnos y sale el esposo o la pareja ahí en paños menores, o estuvo este caso de un político, un funcionario europeo, estadounidense, muy importante, en donde entran sus chavitas, no sé si lo viste, fue muy comentado, estaba en vivo en una conferencia y de repente entra su chavita y luego entra su esposa a sacarlo rápidamente. Entonces, como, como la terapia tradicional va a haber cuestiones que no están bajo tu control. A veces el ancho de banda también ha sido, no sé qué tanto lo hayas experimentado tú, pero de repente el Zoom se traba, ¿no? Y son cuestiones que no están en tus manos, aunque tengas contratado un buen sistema y estés conectado directamente en cable, creo que eso es más efectivo que confiar luego en el Wi-Fi, pues puede ser que estén haciendo arreglos en la calle y, insisto, como en cualquier circunstancia o en cualquier forma de terapia, hay cosas que no están en tus manos, pero es un recurso sin duda que ya está aquí. O sea, que ya no, como decías, ya no es opcional o ya no es de ver si funciona, sino que más bien qué capacidad de adaptación tienes tú como terapeuta, como paciente, qué tanta
disposición tienes tú como paciente o como persona para iniciar un proceso? Porque para mí también desde ahí están a veces las barreras todavía como cultura, como sociedad mexicana, que no nos animamos a, a empezar un proceso en donde te tengas que escuchar a ti mismo, ¿no? Y tengas que analizar, casi no lo hacemos. Escuchamos para responder y no para entender lo que, lo que el otro nos está diciendo, y en ese momento el otro te conviertes en tú, ¿no? ¿Qué estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo? Entonces, creo que como en la terapia tradicional es algo que en lo que se tiene que trabajar más que lo probable o no que puede ser la terapia en línea, ¿no? Eso es, como tú bien decías, un hecho, y no he visto que no funcione. En todo caso, como en las terapias tradicionales, hay a personas que les funciona más el psicoanálisis ortodoxo, y hay a personas que les funciona mejor, dependiendo de sus circunstancias, la Gestalt o el humanismo, o en fin, hay una cantidad grande, lo sistémico, ¿no? Que también está como muy, es un movimiento importante en el argot de la psicología, en el ambiente de la psicología, y habrá quienes se sientan identificados y habrá quien no, pero si no te das esa oportunidad, pues cómo vas a saber si te funciona, ¿no? A fin de cuentas, rescato lo que, ay, perdón, lo que hablaba en un principio, el discurso como tal, siempre, en cualquiera de las versiones, cualquiera de las áreas o de las disciplinas, de las escuelas de la psicología, el discurso y la palabra es la herramienta fundamental, ¿no? El análisis. Ya después puedes tener métodos diferentes, formas de abordaje diferentes, pero inicias con, a ver, ¿qué te sucede? O sea, ¿qué estás pasando? ¿Cómo te sientes? Y en función de eso, pues, haces tu trabajo. Rafael, ¿no crees que esta añoranza por lo presencial se da más en generaciones más grandes? Mm. Tú y yo somos generación X. Yo he visto, por ejemplo, los adolescentes, pues ya están haciendo toda su tarea, todas las clases ya están los adolescentes están en la prepa en línea, no salen para nada. Mm. Pero sí he visto como que la gente, baby boomers no se diga, ya, eh, pero generación X todavía andan un poquito añorantes de lo presencial. Los adolescentes, ¿no? Andan bien De con acuerdo, andan bien con lo internetero. claro. Sí, 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 totalmente adaptados, ¿no? O sea, totalmente, pues nacieron ya con esa tecnología, nosotros no. Nosotros teníamos una televisión, a mí todavía me tocaban televisiones de bulbo, que la prendías y tardaba más de un minuto en aparecer toda la pantalla, teníamos el teléfono, y nos tocó vivir otro mundo, o sea, otra realidad con respecto a la forma en cómo nos relacionamos. Sin embargo, hay conceptos que no se deben de perder, como es el respeto, ¿no? Que antes en nuestra generación había quien era falto de respeto, y en la actualidad lo hay. La cordialidad, la empatía, la compasión son cosas que, pase lo que pase, o sea, la tecnología que utilices, estés donde estés, me parece tienen que prevalecer, y entonces ya hay un primer paso, ¿no? Subir un primer peldaño en la construcción de lo que quieras. Puede ser terapia, puede ser educación, puede ser una comunidad, puede ser eh, mejorar el ambiente, mejorar las políticas públicas. O sea, siempre vas a requerir como estos principios, y el buen uso de la tecnología, igual lo mencionabas, ¿no? Totalmente neutral. ¿Qué uso le des? Pues ya depende de tu patología, ¿no es cierto? Claro. No, y aparte, la cotidianeidad va a ir marcando las reglas de etiqueta en las videollamadas. Ahorita que hablabas de las interrupciones, eso ya es muy normal. Vaya, es algo que uno no puede controlar. Aquí en mi cuarto, pues no se oye para lo de afuera, pero si se escuchara y pasara el panadero con el pan, que es la camioneta que vende pan y trae una canción de Tintán, eh, yo no me sentiría en obligación de disculparme contigo, porque es algo que está fuera
está fuera de mi alcance. Es como si tú y yo nos topamos en la calle, afuera no sé, afuera de una tienda, y nos saludamos afuera en la calle y pasa una camioneta del panadero con el pan, no te voy a decir, perdóname, discúlpeme, ¿no? Claro, claro. Y esta misma cotidianidad, pues está haciendo su función. Antes, en una videollamada, eh, eh, una persona que quiera dar una buena imagen tenía que poner un bonito fondo de pantalla. ¿Sí? Mm, O ya ves que ponían que un edificio y pues era un rótulo atrás. Y ahorita tú y yo estamos y se ven los cuadros, las puertas, sabemos que estamos cada quien en su casa, ¿no? No hay que esconder nada, no hay que aparentar nada. así es. Sí, lo genuino, pues la intención, ¿no? Creo que es eh, un aspecto fundamental. También se comenta mucho que a partir de la pandemia muchas personas se han sentido más ansiosas, más casos de depresión. No sé si lo has visto en grupos, en internet, pues todos los días hay personas que dicen, oigan, ¿con quién puedo hablar? Tengo depresión o me siento muy ansioso o no sé qué me pasa, todos los días. Y es producto de la pandemia, pero, o sea, ha ido creciendo, ¿no? Es decir, efectivamente la pandemia ha venido a tocar las fibras más sensibles de lo que somos y de cómo lo hacemos. Se ha incrementado la violencia la violencia interfamiliar hacia los hijos, hacia las esposas, se incrementó enormemente. Han aumentado el número de embarazos, sobre todo en personas adolescentes, en casos de pequeños. Si, por ejemplo, en las ciudades ya se hablaba de cierta soledad, a pesar de que están las personas, la densidad de población es enorme, o sea, muchas personas por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado, las personas se sentían solas, llegaban a sus departamentos, a sus casas y se encerraban y pues no conoces a tu vecino, ¿no? No tienes confianza en él. En el trabajo muchas veces lo que predomina son los chismes, la agresión pasiva, ay, está haciendo esto, voy a hacer, no sé, como en todos los casos y como en todas las profesiones, hay abogados buenos y hay abogados malos, hay abogados bien intencionados y hay taxistas buenos y hay malos y hay médicos y sabemos psicólogos buenos y malos, no es blanco y negro, ¿no? Es una gama de grises enorme. Pero a lo que voy es que sí es notorio y sí es un hecho que si la salud mental en general, pero sobre todo en México, no había sido bien atendida, o sea, ya había focos rojos pre-pandemia que no se les está atendiendo de manera adecuada, con la pandemia se incrementó mucho más. Insisto, casos de violencia, casos de ansiedad, casos de depresión, casos, para mí un aspecto eh, sumamente importante y que me parece poco abordado, que yo trato de abordar de la mejor forma en mis consultas, es el sentido de vida. La gente creo que ahorita se siente como, sí, poco hacia dónde voy, ¿no? ¿Cuáles son mis aspiraciones? O sea, antes era muy claro, quizá antes de lo que nos tocó vivir, pues mi papá es carpintero, yo voy a ser carpintero, y mi papá es médico, yo voy a ser médico, y aprendes el oficio, aprendes. Pero ahora la diversidad de posibilidades me parece que ha simbrado el sentido del porqué de las cosas de la existencia en general. Y pues para eso está, ¿no? La psicoterapia, para eso está el autoconocimiento, para eso estudiamos nosotros toda una carrera y fuimos autores para decir, quiero también psicoanálisis y existencialismo. Es una, con el uso de la tecnología me lleva a lo existencial, o sea, ¿qué es real? ¿No? Igual no sé cómo lo trabajen
tú y otros colegas, pero ¿qué significado le das a ese objeto? ¿Qué uso le das al Internet? ¿Qué uso le das a tu tiempo? ¿Qué uso le das a tu energía, etcétera? Y me parece que en ese sentido hay ahorita un vacío importante. A raíz de la pandemia todavía no lo dijeron, ¿no? Por supuesto, ni pretendo decir mucho más, porque lo estoy viviendo junto con todos, ¿no? O sea, yo también sí veo esta demanda de atención, de encontrarte con alguien, ¿no? De buscar apoyo, de querer hablar con alguien. Y entre paréntesis, algo muy importante, nosotros como terapeutas titulados y con cédula y con experiencia en este rollo, pues eso, tú sabes la importancia que tiene el intercambio. Por supuesto, puedo platicar contigo, a tomarnos un café, pero en ningún momento va a ser igual al proceso terapéutico si no existe, pues, como con el médico, ¿no? O sea, como con el dentista, pues vas y le pagas. Y creo que mucha gente en Internet espera que profesionales como tú y como yo, pues tengamos todo el tiempo libre. Yo sí, te lo prometo, yo sí trato de abrirme espacios y si leo a alguien que dice, oye, me siento muy mal, necesito ahorita hablar con alguien, pues va, ¿no? A ver qué te sucede. Y a veces sí se puede dar y a veces no, pero no tengo también la posibilidad de dedicarme sin obtener algún beneficio, en este caso, pues el pago de una consulta. Y creo que eso es lo que se encuentra mucho en Internet y hay grupos, pero la eficacia y el compromiso que se adquiere en un proceso terapéutico, ya sea virtual, ya sea a través de Internet o ya sea presencial, es totalmente diferente, ¿no? Eso es un hecho. Y nos falta cultura un poco en ese sentido, a lo mejor. Nos falta ese compromiso. La otra vez veía a lo mejor una mujer o un hombre, no sé, no, se pueden gastar 200 pesos en ponerse uñas o en un tocado de barbershop, que ahorita también están muy de moda, pero les cuesta trabajo invertir 200 o 300 pesos en abordar todo eso que sienten. No sé cómo lo percibas tú, si es nada más una cuestión particular o si de alguna forma coincides o te ha tocado ver este cambio entre un proceso terapéutico tal cual debe ser y lo que muchas veces encuentras en internet. Oye, quiero platicar contigo, pero platicar sin comprometerte a un proceso terapéutico que no se va a resolver, ¿no? En un día o dos o en 3 sesiones, que pues es un proceso. Sí, eh, es que esto tocamos el punto de lo profesional. Sí, sí. No vayan a hablar con un psicólogo, terapeuta, psicoanalista, algún profesional de la salud mental, no es como platicar con un amigo. O sea, yo lo veo diferente y es diferente. Y, y ahorita que hablaste de esta pandemia es un desastre mundial y como tal tiene secuelas. ¿Sí? Unos se están adaptando, otros no. Yo trato de adaptarme, otros también tratan de adaptarse, pero ha dejado secuelas también mentales, ¿no? Eso que comentabas tú, las estadísticas han subido mucho. Hace rato entrevisté a Domingo Gatica, quien contaba que han subido los suicidios en adolescentes también, violencia y pues ha subido problemas mentales, han subido. Y, y pues este podcast se trata para informar a la gente, para que esté informada, los que quieran informarse, ¿sí? Claro. Los que quieran informarse, entren y escuchen la voz del experto. Yo poner todo el tema técnico al alcance. Ahorita yo estoy hablando más porque me gustó mucho tu tema y me impresionó que hayas hecho la tesis esta en el 2001, cuando pues, en ese entonces no se veía el Internet como un futuro prometedor, era una moda. En aquel entonces tener Internet era como tener un videojuego, como ahorita un Xbox o no sé, no era algo o sea, que pensábamos que iba a marcar una diferencia
sustancial en la vida humana, que eso está haciendo, está marcando una diferencia sustancial el Internet. Así es, Pedro, ya que lo mencionas, pues agradezco mucho el espacio, agradezco mucho esta oportunidad, felicidades y mucho éxito con este proyecto que, pues, siendo psicólogos, me parece algo importante, darle difusión, dar este espacio, ¿no? Entonces, muchas gracias, Pedro. Cuéntanos sobre tu página web, sobre dónde puede la gente solicitarte información para una consulta. Ok, muchas gracias. La página en la que estoy trabajando, porque me dediqué, siempre tuve como un trabajo fijo, con horario y demás, aunque siempre me di espacios para continuar con la terapia en Internet. Estoy trabajando en mi página y es Psicored, o sea, Psicored, psicored.com.mx. Ahí hay una forma de contacto, me llega, hay un formulario donde pues, pueden describir cuál es el tema que les interesa, así me pueden contactar, y vía WhatsApp, básicamente es como estoy trabajando ahora, como mejor funciona, las sesiones a través de Zoom, que me parece una plataforma estable. Hay mucho que hacer con respecto a investigación, ¿no? Me parece el Zoom, no dejo de verlo como lo que fue en su momento la cámara de Gesell. La oportunidad de grabar y revisar. Oye, me parece una herramienta. Hay un campo de investigación enorme en ese sentido. Yo lo pensé, por ejemplo, en el chat, cuando estabas escribiendo, las omisiones o las faltas de ortografía, o sea, de repente los cambios de humor y la intensidad con la que escribes se podía ver plasmada. Y lo veo muy limitado con respecto a lo que puedes hacer ahorita en investigación utilizando el Zoom como herramienta. Entonces, regresando, es psicored.com.mx, las sesiones son a través de Zoom. Yo estoy cobrando 300 pesos por consulta, una vez a la semana. Hay mucha libertad. Yo me permito, trato de darme y de darnos mucha libertad en esta relación médico-paciente. Y mi celular para WhatsApp es 44 32 23 28 69. Con un mensaje de la consulta me pueden contactar y posteriormente pues ponernos de acuerdo. Estoy en Facebook como Rafael Lara y tengo la página también de Psicored Morelia en Facebook. Ahí de repente publico. Insisto, todo esto salió porque no me estoy concentrando actualmente, ahora sí, del todo a esta consulta a través de Internet. Sí tengo otras actividades, pero ahora me estoy enfocando de alguna forma con mucho cariño a lo que fue mi tesis de hace 20 años. O sea, ahorita se está plasmando como tal. Entonces, sí, pues me da mucho gusto y nuevamente te agradezco el espacio. Le atinaste. Bueno, Rafa, muchas gracias por la entrevista y por la información. Al contrario, muchas gracias a ti. Espero que se pueda repetir alguna vez y abordemos otro tema. Estoy a tus órdenes, Pedro. Y claro. Saludos a todo tu auditorio. Gracias. Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo. Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.